Muy buenas a todos y bienvenidos a Errores de Record. Soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año os traigo la review de la película que se estrena hoy, no es otra que La Abuela, la nueva película del gran Paco Plaza, director de Verónica o Rec 3, que vuelve al terror después de su paso por el thriller en A quien a hierro mata, con un guión además esta película de Carlos Bermud, director de la gran Magical Girl y protagonizada por Almudena Amor, Vera Valdez y Karina Kolokolchikova. Susana tiene que dejar su vida en París trabajando como modelo para regresar a Madrid. Su abuela Pilar acaba de sufrir un derrame cerebral. Años atrás, cuando los padres de Susana murieron, su abuela la crió como si fuese su propia hija. Susana necesita encontrar a alguien que cuide de Pilar, pero lo que deberían ser solo unos días con su abuela se acaban convirtiendo en una terrorífica pesadilla. Cuando supe que el gran Paco Plaza y el gran Carlos Bermud se habían aliado para crear una cinta de terror dirigida por el primero y escrita por el segundo, no pude evitar emocionarme con tal proyecto. El caso es que durante el Festival de Sitges falleció mi abuela y enfrentarme con una película con este título y con esta temática me preocupaba no tanto por aterrarme, sino cómo podía afectarme anímicamente una película en esos días de duelo. Y al final pues ha sido una experiencia bastante interesante. Lo mejor es cómo el dúo Plaza y Bermud llegan a tejer una historia donde la vejez, los cuidados, el abandono y otros temas candentes se entrelazan para realizar una historia de terror de lo cotidiano, un terror de lo cercano. Y no es tan espectacular como en anteriores trabajos de Plaza, con la peculiaridad que tiene esa perspectiva literaria de Bermud y tan intimista como en sus obras. Y lo peor es que quizás la película tarde bastante a arrancar, para mi gusto, eso y que la trama ahonda más en el drama que en el terror puro y duro. Aún y así es un drama terrorífico y bastante realista que si habéis pasado por una experiencia cercana os veréis reflejados en la gran pantalla. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,8, en Metacritic un 6,3 y en Errores de Record vamos a darle un 8 porque es una película que pese a mi estado anímico, con un tema que la verdad me tocaba bastante de cerca, acabó siendo una película muy aceptable, bastante recomendable, que espero que muchos podáis hoy ir a verla ya que se estrena. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like que ayuda mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.